Israel es intenso. Pocos lugares ofrecen tanto por kilómetro cuadrado para sostener el espíritu, alimentar el intelecto y estimular los sentidos. Es una mezcla de inmigrantes de todo el mundo. Hay docenas de nacionalidades, cada una de las cuales añade su propia espiritualidad, cultura y cocina. Esta es la tierra prometida, repleta de monumentos religiosos e históricos. Esta es la tierra de la Biblia. Los nombres resuenan en la mente de sus visitantes: Jerusalén, Galilea, el desierto de Judea, Jaffa, Masada y el río Jordán. Los acontecimientos que tuvieron lugar en esta tierra cambiaron el rumbo de la historia. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Israel. Número 1. Israel está ubicado en la región asiática conocida como el Medio Oriente, región geopolítica y económicamente estratégica por siglos, sirviendo de puente a 3 continentes: Europa, Asia y África. El territorio de Israel es una franja de 424 kilómetros de longitud a lo largo del mar Mediterráneo y de 115 kilómetros en su parte más ancha, pero tan solo de 14.5 kilómetros en su parte más angosta. El país limita al norte con el Líbano, Siria al noreste, Jordania al este, Egipto al suroeste y el mar Mediterráneo al oeste. El territorio de Israel está dividido en 6 distritos o mejosot. Número 2. Israel puede dividirse en 3 franjas paralelas que corren de norte a sur y una gran zona desértica en el sur. La primera franja es la llamada planicie costera paralela al Mediterráneo y que está bordeada por fértiles tierras agrícolas al este. Es esta zona en donde se concentra el 50% de la población, los principales puertos y zonas industriales del país. La segunda franja está conformada por diferentes cadenas montañosas. Esta cadena montañosa es interrumpida en el norte por el Valle de Jezreel, el valle más fértil y rico en el país. En el norte también encontramos el lago de Kineret o Mar de Galilea, la principal reserva hídrica del país. La tercera franja es el Valle del Jordán, que corre de norte a sur en el extremo este del país y que es parte de la depresión sirio-africana. Esta franja es atravesada por el río Jordán, que finalmente desemboca en el Mar Muerto, el punto más bajo de toda la tierra. Esta franja se prolonga desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Eilat en el Mar Rojo. Esta sección es llamada el Valle de Arabá, famoso por sus tierras rojizas y sus antiguas minas de cobre. La parte sur de Israel es ocupada por el desierto del Negev, que representa más de la mitad de su territorio. Número 3. La capital de Israel es Jerusalén. Pocas ciudades pueden presumir de tanta historia como Jerusalén, llamada la Ciudad Santa, Jerusalén la Dorada, la ciudad de David, Sión, la ciudad de Dios. Su mismo nombre nos habla de la ciudad de la paz. Jerusalén ha sido el epicentro del judaísmo ya por más de 3 milenios y el lugar del nacimiento del mismo cristianismo. Además, considerada por los musulmanes como su tercera ciudad más importante después de la Meca y Medina. Por eso Jerusalén actualmente es todo un crisol de creencias. Las calles que hoy en día se recorren en Jerusalén datan del tiempo del Imperio Bizantino y las murallas actuales del siglo XVI. La ciudad amurallada está rodeada también de lugares emblemáticos como el Monte de los Olivos y el Monte de Sión. Asimismo, al norte y al oeste de la misma se ubica la ciudad moderna de Jerusalén. Número 4. ¿Cómo se formó el antiguo Israel? De acuerdo al relato bíblico, todo comenzó con el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, peregrinando como pastores nómadas, obedeciendo al llamado de Dios a habitar como peregrinos en la tierra de Canaán. Debido a una terrible hambruna en aquellas tierras, Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, en donde serían protegidos por uno de sus hijos, José, quien había sido llevado al lugar como esclavo y por designios divinos se había convertido en el gobernador de Egipto. Aproximadamente 400 años después, el pueblo de Israel había sido esclavizado por los egipcios, y es cuando Moisés, bisnieto de Jacob, guiado por el Dios de Israel, dirigiría la liberación de su pueblo y le guiaría por su peregrinación por el desierto por cerca de 40 años. Al final de ese periodo, y bajo la dirección de Josué, ayudante de Moisés, Israel conquistaría la tierra prometida por Dios a los patriarcas, la tierra de Canaán, dando así inicio a la nación de Israel. Número 5.
La misma ciudad antigua de Jerusalén es un patrimonio de la humanidad. Jerusalén ha sido una de las ciudades más disputadas en toda la historia. El majestuoso templo de Salomón, construido en el siglo X a.C., fue destruido por el ejército de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Increíblemente, se pueden admirar aún edificaciones de este tiempo visitando algunos de los túneles de Jerusalén. Jerusalén está lleno de edificaciones y lugares emblemáticos para las diferentes fes que le reclaman. El Muro de los Lamentos, el único resto del gran templo de Jerusalén, el Monte de los Olivos, la iglesia del Santo Sepulcro, los jardines de Getsemaní, la ciudad de David, los túneles de Ezequías, el Monte del Templo, la Vía Dolorosa, el Cardo Maximus, por mencionar algunos. Número 6. ¿Por qué se llama Israel? Israel recibe su nombre debido al patriarca Jacob, que de acuerdo al relato bíblico, luchó con un ángel y prevaleció. Por eso el ángel lo bendijo. Parte de esa bendición fue el cambio de su nombre, que significa el que luchó con Dios. Israel pasó a ser no solo el nuevo nombre del patriarca Jacob, sino también se transformó en el nombre de la nación judía, a ser llamados sus hijos los hijos de Israel. Número 7. Pero la tierra de Israel es conocida por otros nombres, como la tierra que fluye leche y miel. En el libro del Éxodo, Dios promete sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. La palabra hebrea para Egipto es Mitzraim, que significa literalmente lugar estrecho. En otras palabras, una vida de esclavitud es estrecha y opresiva, mientras que vivir en libertad es abundante y espacioso. Número 8. Cesarea. Herodes el Grande construyó una espléndida ciudad en el emplazamiento de un antiguo puerto fenicio y la dedicó a Augusto César, el emperador romano. Hacia el año 6 a.C. fue designada residencia oficial de los gobernadores de Judea y durante 500 años Cesarea fue la capital de la administración romana en la región. La mayoría de los principales lugares de interés se encuentran en el Parque Nacional de Cesarea. La gran revuelta judía del año 66 después de Cristo comenzó en Cesarea y en el año 68 el general romano Vespasiano fue proclamado emperador aquí. Con el levantamiento de Bar Kokhba, muchos otros judíos notables murieron aquí, entre ellos el gran sabio y líder espiritual Rabí Akiva en el año 135. Número 9. El Parque Nacional de Masada. En el año 66 después de Cristo se produjo una gran agitación en la provincia romana de Judea. Después de que los romanos aplastaran a los rebeldes en Jerusalén, Masada siguió siendo el último bastión judío. Situada en lo alto de un promontorio casi vertical en medio del desierto y considerada inexpugnable, con menos de 1000 defensores, estuvo asediada por los romanos durante más de 2 años antes de que los muros fueran derribados en el año 73. Justo 60 años después se produjo otra insurrección, la rebelión liderada por Shimón Bar Kokhba, cuyas guerrillas vivieron en cuevas cercanas al Mar Muerto. Los romanos, al mando de Adriano, neutralizaron la rebelión y aniquilaron a la población. Tras la victoria, Adriano intentó borrar toda memoria judía en la región. Prohibió que los judíos vivieran en Aelia Capitolina, el nuevo nombre dado a Jerusalén, y fusionó Siria con Judea, llamándola Siria-Palestina, haciendo referencia a los filisteos, enemigos de los judíos desde hacía 1000 años. El fin de esta rebelión se considera el inicio de la diáspora, es decir, la dispersión de los judíos como pueblo. Número 10. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Jerusalén quedó bajo el poder del Imperio Bizantino. Con unas pocas interrupciones, Jerusalén estaría en manos de los patriarcas bizantinos hasta el siglo VII después de Cristo, cuando en el año 637 de nuestra era caería en manos de los musulmanes. Para este tiempo, el califa Omar visitó Jerusalén y en el sitio en donde se encontraba anteriormente el gran templo de Jerusalén, ordenó construir una mezquita de madera, la cual fue sustituida en el año 691 después de Cristo por la actual cúpula de la roca, con el objetivo de rivalizar con las iglesias cristianas de la ciudad. La mezquita de Al-Aqsa, la mezquita más grande en la explanada de las mezquitas, fue construida por la dinastía de los Omeyas en el año 710 sobre las ruinas originales del mismo templo de Salomón. Número 11. Durante más de 4 siglos, Jerusalén y toda la región de la antigua Israel estuvo bajo dominio musulmán hasta el año 1099, cuando Jerusalén les fue arrebatada por los cruzados durante la primera cruzada. Allí los cruzados fundaron el reino de Jerusalén, pero este reino también tenía un puerto estratégico, el puerto de Acre, ubicado en una amplia bahía junto con la ciudad de Haifa.
Acre constituyó durante un poco más de 100 años todo un centro de operaciones para todos los cruzados. La ciudad era la puerta de acceso para todos los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Cuando se convirtió en el último enclave de los cruzados en la región, Ricardo Corazón de León la convirtió en la capital del reino cristiano, hasta que cayó nuevamente en manos de los musulmanes en el año 1291 después de Cristo. Actualmente se puede visitar la antigua ciudad de Acre y contemplar las murallas y algunas edificaciones del antiguo reino cruzado. Número 12. La costa mediterránea. La ciudad de Haifa está situada en la costa mediterránea, a los pies del Monte Carmelo. Es la tercera ciudad de Israel y un importante centro de las renombradas industrias de alta tecnología del país. Lejos del ajetreado puerto, el tramo de costa entre Haifa y la frontera libanesa cuenta con excelentes playas y mucho más. Las empinadas laderas ascienden por la montaña, proporcionando unos suburbios tranquilos y atractivos, que incluyen los jardines persas y la tumba del antiguo líder Bahá'í Mirza Hussein Ali. Haifa es un modelo de coexistencia, un lugar donde judíos, musulmanes y cristianos conviven en perfecta armonía, una ciudad mixta, no religiosa y la única en que los autobuses circulan los sábados. Número 13. Tel Aviv, una auténtica ciudad turística mediterránea. Tel Aviv representa la cara moderna del Estado judío, un centro de comercio y cultura contemporánea. Tel Aviv resume la esencia del Israel moderno. Es una ciudad de altos edificios de oficinas, centros comerciales, playas doradas, restaurantes, cafés, bares y tiendas, y sobre todo una energía contagiosa e ilimitada. Si Jerusalén representa el anhelo del pasado por parte de los judíos que anhelan volver a sus raíces bíblicas y la promesa de una futura redención, Tel Aviv se centra en el presente. Tel Aviv es hedonista, mientras que Jerusalén es sagrada. Israel es llamada la nación de los startups, convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en biotecnología, inteligencia artificial y agricultura de alta tecnología. Israel es el hogar de más startups per cápita que cualquier otro país en cuanto a centros tecnológicos, y el centro de esta revolución se llama Tel Aviv. Número 14. Jaffa, también conocida como Jafo, es la antigua ciudad portuaria a partir de la cual ha crecido Tel Aviv. Los estrechos pasajes y los antiguos edificios de la ciudad vieja son un mundo aparte de la moderna Tel Aviv. Es uno de los puertos más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a siglos atrás, incluso desde los tiempos bíblicos, entonces llamada Jope, el mismo puerto según se cree del que salió Jonás en su viaje hacia Tarsis. Jaffa, que había florecido bajo los otomanos tras la fundación del Estado moderno de Israel en 1948 y el crecimiento de Tel Aviv, entró en decadencia, siendo absorbida por la nueva ciudad del norte. Sin embargo, desde entonces el núcleo del casco antiguo ha surgido como un atractivo centro de arte, artesanía y restauración. Número 15. La gente en Israel. La nación israelí está formada por tipos étnica y culturalmente diversos, que reflejan las poblaciones de sus países de origen, siendo un mosaico de culturas, valores y costumbres, pero que consideran a Israel como su hogar. La llegada de los exiliados ha traído a Israel a judíos de 80 países, entre ellos latinoamericanos, europeos y del Medio Oriente. Por ejemplo, los integrantes de la antigua Unión Soviética representan ahora el 15% de la sociedad israelí, mientras que los judíos etíopes añaden diversidad al paisaje social. La propia sociedad israelí cuenta con sectores claramente diferenciados, que incluyen a los judíos ultraortodoxos, así como a los judíos europeos seculares o askenazíes, y a los judíos orientales más tradicionales, llamados sefardíes, además de la población árabe autóctona y más rural. Número 16. La religión en Israel. Los judíos israelíes se dividen en 4 grupos religiosos. El grupo más pequeño, la comunidad ultraortodoxa, representa alrededor del 9% de la población judía. Otros 2 grupos se combinan para formar los sionistas religiosos, cuyos miembros masculinos llevan casi universalmente un gorro judío llamado la kipá y que observan al pie de la letra los principios y tradiciones de la religión judía. Ellos representan alrededor del 23% de la población judía. Sirven en el ejército, muchos de los cuales alcanzan altos rangos y se identifican con la derecha en el ámbito político. El tercer grupo, alrededor del 24%, comprende a los tradicionalistas no tan religiosos, quienes observan las prácticas que se adaptan a su estilo de vida y hacen que sus hijos conozcan sus tradiciones, pero se oponen a un cumplimiento formal de la religión judía por considerarla innecesaria. Por último, están los judíos seculares, que representan el 44% del total.
Además, más de una quinta parte de la población israelí, de más de 9 millones de habitantes, pertenece a la minoría árabe, que es mayoritariamente musulmana, pero también incluye a cristianos y drusos. Número 17. Galilea es la región histórica montañosa situada al norte de Israel. Se extiende por aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados desde las planicies costeras hasta el Valle del Jordán. Geográficamente se divide en la Alta Galilea, que es la zona más verde y montañosa, con alturas alrededor de los 1.200 metros. La Baja Galilea, salpicada de colinas cuyas alturas oscilan alrededor de los 700 metros. Y finalmente la Galilea Occidental, que es básicamente la llanura costera al norte de Israel. Galilea es un lugar con una abundante riqueza natural, desde el mar de Galilea, famoso para el cristianismo, el Valle de Jezreel, el más verde y rico del país, hasta el Valle de Ula, centro agrícola y el lugar de paso de más de 500 millones de aves migratorias por año, el cual se encuentra al pie de la zona más alta de Israel, las alturas del Golán y el punto más alto del país, el Monte Hermón. Número 18. Israel fue la cuna del cristianismo y 11 de los 12 apóstoles eran galileos. Galilea está llena de lugares significativos para el cristianismo. Nazaret, lugar de residencia por muchos años de Jesús. El monte Tabor, en donde se realizó la transfiguración de Jesús. El monte de las bienaventuranzas, en donde Jesús predicó uno de sus sermones más famosos, el Sermón del Monte, y además realizó uno de los milagros más conocidos, la multiplicación de los panes y los peces. El mar de Galilea, en donde Jesús caminó sobre las aguas y rodeado de tantos pueblos importantes en la historia del cristianismo, como Capernaum. Número 19. Israel es un país en donde la religión tiene suma importancia. El 95.5% del país se autodefine como un creyente. Basta ver los principales símbolos del país para confirmarlo. El principal símbolo de la nación de Israel es el menorá, llamado así el candelabro de 7 brazos que se encontraba en el antiguo templo de Jerusalén. Hoy se encuentra en el escudo de Israel, rodeado de hojas de olivo que simbolizan el eterno deseo de paz de este pueblo. La bandera de Israel fue inspirada en los colores de su tradicional talit, el manto de oración en el judaísmo, además de contar con una estrella de David en el centro, símbolo antiguo del judaísmo. Número 20. Hemos mencionado el origen sísmico del Valle del Jordán, que marca la frontera del país con Jordania. El río Jordán no es el único río en Israel, pero sí el más famoso y el más largo. Nace en un lugar cercano al Monte Hermón, entra en el mar de Galilea, desde donde desagua para mantener su ruta hacia el sur, para desembocar finalmente en el Mar Muerto, constituyendo en esta zona la frontera del país con Jordania. Es un lugar visitado por cientos de miles de cristianos cada año para sumergirse en las mismas aguas en que Jesús fue bautizado. Además, el Valle del Jordán es la región más baja de toda la tierra. Número 21. El desierto de Judea. Esta es la región más árida e inhóspita de Tierra Santa. En lo alto de sus acantilados se encuentra el árido paisaje lunar. En el valle, los escarpados acantilados del desierto de Judea, hendidos por cañones secos que surgen de las aguas azul cobalto del Mar Muerto, cargadas de sal y aceitosas de minerales. Incluso sus aguas son incapaces de albergar vida, de ahí su nombre, el Mar Muerto. El lugar más bajo de la faz de la tierra reúne una belleza natural impresionante, una historia antigua apasionante y unos modernos balnearios minerales que calman y miman cada fibra del cuerpo. El agua está tan cargada de minerales que es sólida en un 26%. Las cualidades terapéuticas del agua y el lodo se han promovido desde tiempos antiguos. Número 22. El desierto del Negev. La palabra hebrea significa reseco y el Negev lo es, con precipitaciones que varían desde una media anual de 30 centímetros en el norte hasta casi cero en Eilat. El Negev es tan vasto como parece, ya que contiene el 60% de la superficie de Israel, pero menos del 10% de su población. Sus colinas rocosas y sus barrancos secos han atraído a viajeros, comerciantes y nómadas desde los tiempos antiguos. Hay magníficos cráteres, reservas naturales y una universidad de alta tecnología. Ahí encontramos la moderna Mitzpe Ramón, que es un imán para las mentes creativas, los emprendedores y los buscadores de serenidad. El norte y el oeste del Negev está constituido por llanuras con wadis, cauces de ríos secos, que se llenan con las ocasionales crecidas invernales. Desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto se encuentran las sombrías montañas que separan a Israel del Edom bíblico, hoy parte de Jordania. Número 23. El Mar Rojo. Al sur del Negev encontramos uno de los centros turísticos más populares de Israel, Eilat,
un lugar seco y abrasador que tiene mucho que ofrecer. Alejado del resto de Israel, posee las aguas tropicales más cercanas a Europa con una notable vida marina. Los veraneantes migran instintivamente como los 1.000 millones de pájaros que sobrevuelan 2 veces al año en su viaje de ida y vuelta entre África, Europa y Asia. Las aguas turquesas del Mar Rojo, que albergan algunos de los arrecifes de coral más espectaculares del mundo, ofrecen la posibilidad de practicar snorkel, buceo y natación. Número 24. La tradición judía y su historia es más palpable aún en las fiestas que le dan forma a cada año en Israel. Desde el inicio de cada año nuevo en septiembre, con la celebración de Rosh Hashanah, 10 días después llega el día más sagrado en Israel, el Yom Kippur, un día obligatorio de reposo y ayuno, el día del perdón divino para toda persona que busca ese perdón. 5 días después, Israel vuelve a estar de fiesta al celebrar la fiesta de Sukkot, en el que muchos israelitas duermen temporalmente en tiendas por 7 días para recordar los 40 años que el pueblo de Israel vivió en el desierto. Hay otras fiestas que alegran el año como Hanukkah o Fiesta de las Luces, celebrada en invierno, que conmemora la victoria de los macabeos y la rededicación del segundo templo cerca del año 165 a.C. Pero sin lugar a dudas, la fiesta más importante llega cada primavera, Pesaj o Pascua, en la que cada familia conmemora la liberación y salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Número 25. La comida en Israel. La mayoría de los platos de Israel son los de judíos procedentes de países árabes, por lo que la principal comida que tanto judíos como árabes cocinan y comen en el país es el tipo de comida que se consume en todo el norte de África y Oriente Medio. El mejor ejemplo es el garbanzo, un alimento básico de Oriente Medio, ya sea fritos en pequeñas bolas y consumidos como falafel junto con ensalada y especias en un pan pita, o triturados en forma de hummus y cubiertos con pan pita junto con aceite de oliva y judías, constituyen comidas deliciosas y muy nutritivas. Otro plato popular de comida rápida es el shawarma, que se corta en el asador y se introduce en pan pita, también con una selección de ensaladas y especias. Si se sienta a comer, es habitual empezar con un metze, una selección de ensaladas que se comen con pan pita. Número 26. ¿Cómo se formó el Estado moderno de Israel? Después de casi 2000 años de diáspora judía por todo el mundo y haber sufrido múltiples y diferentes persecuciones y planes de exterminio, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron en noviembre de 1947 un plan que contempla la creación de 2 estados en lo que en aquel momento era el Protectorado Británico de Palestina, el Estado judío y el Estado palestino. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro israelí David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. 8 horas después, varios estados árabes declaraban la guerra al nuevo y pequeño Estado judío. Este conflicto bélico se extendió durante 15 meses y concluyó con la pérdida de 6.000 hombres de la defensa de Israel. Este conflicto se conoce como la Guerra de Liberación, lo cual se celebra en Israel el 5 de Iyar de cada año, conocido como Yom Ha'atzmaut, y conmemora la renovación del Estado judío en la tierra de Israel. Número 27. Los kibutz. La estructura comunal del kibutz se debió a la necesidad imperiosa de resolver los problemas del recién creado Estado de Israel. Para lograrlo y hacer frente a las necesidades y protegerse de los vecinos hostiles, pusieron en común sus recursos y se apoyaron mutuamente, creando así una comunidad cerrada en la que las necesidades de seguridad, trabajo y beneficios se compartían por igual. Los kibbutzniks han hecho una contribución al Estado, alcanzando posiciones influyentes en la política y en el ejército. En la actualidad hay unos 300 kibbutzim en Israel, con una población estimada de unas 140.000 personas. Número 28. La economía de Israel. Sus principales exportaciones son productos de alta tecnología, diamantes tallados, productos industriales, agrícolas, químicos y servicios de seguridad. Israel cuenta con un número desmesurado de empresas de alta tecnología y startups. Tiene más empresas en el Nasdaq que cualquier otro país fuera de los Estados Unidos y atrae más capital de riesgo por persona que cualquier otro lugar aparte de China. Una de las razones de este éxito es que Israel es un país pequeño con pocos recursos naturales, por lo que los israelíes han tenido que ser innovadores desde el principio. Número 29. El ejército israelí es considerado como la institución más prestigiosa del país. Israel es un país que, debido a la amenaza de varios países vecinos, se mantiene en constante peligro de guerra. En la corta vida del Estado moderno de Israel, varias guerras han sacudido al país después de la Guerra de Independencia.
la Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, la Guerra del Líbano en 1982, la Primera Intifada de 1987 a 1993 y otros múltiples conflictos más recientes han creado en Israel una sociedad en donde el servicio militar es visto como algo básico para la supervivencia del país. Número 30. La diáspora judía. Se refiere a la dispersión de los hijos de Israel fuera de lo que se considera su patria ancestral, la tierra de Israel, y a las comunidades construidas por ellos en todo el mundo. La mayor comunidad la encontramos en los Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Nueva York, que para el año de 1900 contaba con la comunidad judía más grande de todo el mundo. Nueva York tiene más judíos que Jerusalén y Tel Aviv combinadas. Los judíos también habitan en lugares de América Latina, principalmente en Argentina, Brasil y México. Los primeros judíos que inmigraron a la región fueron grupos sefardíes que escaparon de la persecución de la Inquisición en el siglo XVI, siendo el inicio de lo que hoy se constituye como una de las comunidades judías más importantes del mundo. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.